Muchos temas de actualidad encima de la mesa, algunos ya los hemos analizado con nuestros contertulios y ahora vamos a ver qué opina uno de los políticos más cercanos a Alberto Núñez Feijóo, al fin y al cabo es el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado. Muy buenas noches, bienvenido a Castilla y León Televisión. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, ¿qué opina usted sobre esa foto que publicaba el diario El Mundo este fin de semana entre Víctor Aldama y Pedro Sánchez? ¿Usted cree que es incriminatoria? Esto demuestra que Pedro Sánchez, el presidente, sabía que estaba ocurriendo con esta trama. ¿Es una foto simplemente, sin más? Es una foto sin más, cuyo autor es Koldo García, es el fotógrafo, es quien firma la foto, y es una foto que revela que sí que existe relación entre Pedro Sánchez y Víctor de Aldama, ¿no? Yo creo que todas las autopistas de la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez conducen al número uno, que es Sánchez, y Aldama es el perejil de todos los casos de corrupción. Ha estado implicado en absolutamente todas las tramas, ¿no? Desde el primer minuto que se conforma este gobierno, ¿no? Colaborador necesario o corruptor necesario de todos los casos en los que está involucrado el señor Ábalos y el señor Koldo García. Participa en el Delsigate, participa en la trama de las mascarillas, participa en el fraude de los hidrocarburos. Está en prisión ahora mismo y yo creo que la aparición de esa foto explica por qué Pedro Sánchez lleva semanas no queriendo dar cuenta en sede parlamentaria de si se había reunido o no con Pedro Sánchez. Yo no sé el grado de relación directa del señor Sánchez con el señor Aldama, pero la relación con la esposa de Pedro Sánchez es evidente, se ha reunido al menos en 7 ocasiones, ha viajado al día siguiente de esa foto, precisamente al día siguiente de esa foto, con el señor Ábalos a una serie de negocios, participó en la mediación con Globalia para un rescate que aprueba Pedro Sánchez. Es evidente que, más allá de la foto, la relación de Aldama con la trama y de que Sánchez era el número uno de esa trama, así le llamaban los integrantes de la trama, bueno, pues revela que la vinculación es directa, niegue o no la existencia de más contactos. Bueno, dirá mañana, esperemos que de esa rueda de prensa y que los periodistas podamos volver a preguntar. Hoy en un corrillo con periodistas, digamos, bueno, de récord, ¿no? Porque se ha podido publicar, pero bueno, sin micrófonos y sin cámaras, que nunca se ha cruzado una palabra con él, que no le conoce. Yo no sé si el Partido Popular tiene algo más que desconozcamos los demás. Es que no es el Partido Popular. Quien involucra a Pedro Sánchez en esta trama de corrupción son los informes de la UCO a través del volcado de los móviles incautados a distintos miembros de la trama, ¿no? Es la Audiencia Nacional quien investiga a Pedro Sánchez, no es el Partido Popular. Nosotros somos la oposición, pero es la Audiencia Nacional quien está investigando a Koldo García, al señor Ábalos, y todos ellos le llamaban el número uno a Pedro Sánchez, que era conocedor de todas las operaciones en marcha, ¿no? Y por lo tanto no somos nosotros, es la Audiencia Nacional quien vincula a Pedro Sánchez a través de los informes de la UCO en todos estos casos. ¿Y qué le parece la respuesta que ha tenido la portavoz del Gobierno cuando le han preguntado por esa portada del diario El Mundo y ha recordado la foto de hace 30 años de Alberto Núñez Feijóo con Marcos Dorado en ese barco? Recordemos que era un narcotraficante y la compara, es más, dice que esa foto sí es seria comparada con la del Mundo. Cuando el Partido Socialista sale en ese coro de todos los ministros con la misma cantinela y tienen que apoyarse en una fotografía en la que no hay causa judicial, Feijóo no ha sido investigado por nada de eso, de hace 30 años, revela el nivel de desesperación del gobierno socialista en estos momentos, ¿no? Estamos hablando de una trama de corrupción en la que están vinculados 11 ministerios del gobierno de Pedro Sánchez. Una trama de corrupción que se inicia nada más llegar Pedro Sánchez al gobierno y que vincula al clan del Peugeot, ese clan con el que Pedro Sánchez desembarca en el Palacio de la Moncloa. Primero se hacen con el poder del Partido Socialista y después consiguen el gobierno de España. Y son las mismas personas. No estamos hablando de un caso de corrupción que le surge a un gobierno en el seno de no sé qué dirección general y que nadie sabe qué hacía un director general por las tardes. No, estamos hablando de un caso de corrupción que tiene como epicentro el Palacio de la Moncloa y que vincula a personas del círculo más inmediato al presidente del gobierno. Vamos con otro asunto de plena actualidad, que es el caso de Rejón. Por cierto, yo no sé si el Partido Popular hace cursos de formación para evitar actitudes machistas, como va a hacer a partir de ahora Sumar, o tiene mecanismos para prevenir este tipo de conductas. Mire, yo creo que cuando en una formación política que se ve
incursa en un caso como este de un posible acoso sexual a través de varias denuncias. Se sale diciendo que la solución es cursos sobre feminismo, me parece una burla a la inteligencia de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que lo más grave de todo esto, además de las conductas, ¿no?, que atentan contra la libertad sexual de determinadas mujeres, es que yo creo que ha habido encubrimiento por parte de los líderes de Más Madrid y los líderes de Sumar. Y ese encubrimiento se ha puesto de manifiesto porque lo ha reconocido Yolanda Díaz y lo ha reconocido Mónica García. Eran conocedoras de estas denuncias hace un año y no hicieron nada. Y no hicieron nada, dicho por sus propias palabras, porque Íñigo Errejón era un activo político. Y por lo tanto yo creo que es muy grave, porque tengo la sensación de que Yolanda Díaz y Mónica García lo sabían y lo taparon. Y uno, cuando es conocedor de un presunto delito, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de la justicia. Y ni Yolanda Díaz ni Mónica García lo hicieron. Y por lo tanto yo creo que el tema este de los cursos sobre violencia de género no deja de ser una burla al conjunto de la sociedad, porque una formación política no tiene que hacer cursos sobre feminismo, no, tiene que perseguir cuando sea conocedora de la existencia de un delito. Y por lo tanto yo creo que hay que ponerse del lado de las mujeres que han sido víctimas de estos casos de presunto acoso sexual y desde luego hay que depurar responsabilidades, porque si lo sabían y lo taparon, son corresponsables de todo lo que ha sucedido. Entiendo que no ha convencido nada las palabras de Yolanda Díaz de hace 2 horas. En cualquier caso, es que hay una contradicción en las palabras de Yolanda Díaz, porque ella dice que no ha sido conocedora hasta el martes de la semana pasada, pero sin embargo en Más Madrid Mónica García dijo que fueron conocedores el lunes. Y yo creo que hay un error, ¿no?, entre las versiones dadas por una y por otra, probablemente porque Yolanda Díaz tiene que tapar unas imágenes del martes, cuando ella compartía pleno con Íñigo Errejón y se le veía de risitas. Y por lo tanto, si Yolanda Díaz estaba de risitas con Íñigo Errejón y ya era conocedora de las denuncias, implica que, pues el grado en el que ella se involucra en este caso, en mi opinión, es tremendamente grave. ¿Y cómo puede afectar esto a la sostenibilidad del Gobierno? ¿O no va a pasar nada? Bueno, yo creo que esto ataca la línea de flotación de este Gobierno, directamente. Es un Gobierno que venía a combatir la corrupción y está plagado de casos de corrupción, 1000 sombras de duda, no porque lo diga yo, sino porque lo está investigando la Audiencia Nacional, un juzgado de Madrid, un juzgado de Badajoz. Bueno, pues probablemente el Supremo, toda vez que se culmine la petición del suplicatorio para procesar a José Luis Ábalos, y es un Gobierno que se las daba de feminista, pero la realidad es que presuntamente taparon casos de acoso sexual por interés político. Al menos Sumar, socio de Pedro Sánchez. Y por lo tanto yo no puedo vincular en este asunto al Partido Socialista, no sé el grado de conocimiento que la dirección del Partido Socialista pudiera tener. Pero un partido que se las daba de venir a combatir la corrupción y está plagado de sombras de sospecha, y un Gobierno que se las daba de feminista y ha encubierto un caso de acoso sexual, o 3 casos, ¿no?, que es lo que se está investigando, creo que deja por los suelos la imagen del Gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a hablar de su partido, porque hoy publica el diario BCE una encuesta de GAT3 que dice que el 77% de los votantes del Partido Popular reclama una oposición mucho más contundente. Yo no sé si estas encuestas a ustedes les sirven para algo, se hacen reflexión, autocrítica, pero ¿le falta a la dirección nacional del PP más colmillo retorcido? Mire, yo creo que se da una situación inédita en la política española. Es la primera vez que un partido ganando las elecciones está en la oposición y que quien las ha perdido, sumando con todos los partidos antisistema, consigue gobernar, ¿no? Y por lo tanto creo que eso ha generado cierta desafección entre el electorado de centro-derecha, cierta frustración con la situación que estamos viviendo en España, ¿no? Dicho esto, esa encuesta sitúa al Partido Popular en torno a 6 puntos por encima del Partido Socialista y dice que si mañana hubiese elecciones generales, quien sería el próximo presidente del Gobierno de España sería Alberto Núñez Feijóo y no Pedro Sánchez. Y por lo tanto creo que debemos sentirnos satisfechos con esa encuesta, sabiendo que aspiramos a más, ¿no?, porque no podemos correr el riesgo de que se convoquen elecciones y Pedro Sánchez
a través de cualquier treta política, pueda seguir siendo el presidente del Gobierno de España, ¿no? Y por lo tanto tenemos que trabajar duro para constituirnos en alternativa seria al Gobierno de Pedro Sánchez. España merece un gobierno mejor y una política mejor, y creo que ese gobierno mejor es el que puede presidir Alberto Núñez Feijóo, y esa política mejor puede darse en España cuando Pedro Sánchez abandone la política. Señor Tellado, se olvida usted de un dato importante. Ustedes conseguirían esa mayoría, pero con Vox, porque incluso en esa encuesta dice que cedería el PP votos a Vox. Yo le pregunto, desde que el Partido Abascal rompió en varias comunidades autónomas sus coaliciones de gobierno, entre ellas Castilla y León, estamos viendo a un Vox muy duro contra el Partido Popular. En Castilla y León atacan casi más a Mañueco que al propio presidente Sánchez. ¿Tienen que volver a ese acercamiento en ambos partidos, teniendo en cuenta que si quieren gobernar tienen que entenderse? Bueno, esta encuesta nos coloca en 147 escaños y nosotros sacamos en julio de 2023 137. Nos da 10 escaños más y creciendo. Por lo tanto, creo que vamos en el camino adecuado. Y creo que es evidente que la gente lo que ha visto a lo largo de los últimos meses es que Vox tuvo mucho empeño en entrar en determinados gobiernos autonómicos y menos de un año después los abandonó por un capricho. Y por lo tanto, yo creo que nosotros hemos demostrado ser un partido de Estado, ser un partido de gobierno. Sabemos que solo desde los gobiernos se puede mejorar la calidad de vida de las personas, y creo que eso, cuando se convoquen elecciones, será reconocido por el electorado. Y por lo tanto, la realidad es que si uno analiza el resultado del 23J, puede llegar a una conclusión. El PP sacó 8 millones de votos, veníamos de 5, 4 años antes, y Vox sacó 3 millones de votos. 8 más 3 son 11 y estamos en la oposición. Mariano Rajoy fue presidente del Gobierno de España con una mayoría absolutísima, con 10,8 millones de votos. Pues cada cual que extraiga las consecuencias de esos datos, ¿no? Y por lo tanto, ¿a qué aspiramos nosotros? A construir una gran mayoría electoral que nos permita gobernar sin depender de nadie y darle a España estabilidad política. Ese es nuestro objetivo político. Echar al gobierno de Pedro Sánchez, pero no para darle a España un gobierno débil, sino para darle a España un gobierno fuerte. Y creemos que en la medida en que sigamos aglutinando el voto en torno al Partido Popular, ese gobierno fuerte, es posible, ¿no? ¿Y poder tener más socios que no sean solamente Vox, como, por ejemplo, Mire, PNV, nosotros Junts? aspiramos a ganar y gobernar sin depender de nadie. Esa es nuestra aspiración política, porque creemos que es lo mejor para España. A día de hoy es casi un imposible, señor Bueno, Tellado. pues yo creo que nosotros tenemos 137 escaños, las encuestas nos dan 150, entre unas y otras. Bueno, pues yo creo que si el Partido Popular se sitúa en los 160 escaños, gobierna en solitario sin depender de nadie. Y creo que eso es lo mejor que le podría pasar a nuestro país en estos momentos. Las encuestas dibujan una foto fija a día de hoy. Yo estoy seguro que cuando se celebren unas elecciones generales se aglutinará el voto en torno al Partido Popular. Piense que nosotros veníamos de una legislatura donde el PP andaba en el 22% del voto. Hoy las encuestas nos sitúan en el 35% del voto. Basta que subamos un par de puntos más para situarnos en 160 escaños. Yo soy optimista. Creo que el Partido Popular tiene un liderazgo fuerte con Alberto Núñez Feijóo y creo que los españoles están vacunados frente a la inestabilidad política que en nuestro país llegó de la mano de Podemos y del fraccionamiento, de la división, de la ruptura de nuestro sistema de partidos, y que nosotros debemos caminar a constituirnos en un partido de centro-derecha, ampliar nuestra base electoral y en la medida en que seamos capaces de pasar de los 8 millones de votos a 10 millones de votos, nosotros le daremos a nuestro país un gobierno fuerte, un gobierno único y un gobierno unido. Hablando de liderazgos, la actualidad es trepidante, como sabe. Hace una semana en este programa hablábamos de Isabel Díaz Ayuso. Fíjese cómo ha cambiado el cuento, ahora estamos hablando de otros protagonistas. Ese verso libre que es siempre Isabel Díaz Ayuso, esa autonomía que a veces hace que vaya a la contra de lo que le dice su partido, ¿eso es un problema para ustedes o es una virtud porque suma votos en la Comunidad de Madrid? Mire, Isabel Díaz Ayuso es una líder de nuestro partido, es un referente, y que seamos un partido nacional no quiere decir que seamos un partido homogéneo, porque España no es homogénea. Y yo creo que la mayoría absoluta que le han dado los madrileños es el reconocimiento a un liderazgo, y es evidente que también por parte de Pedro Sánchez hay una obsesión
con Ayuso. Pedro Sánchez está tremendamente obsesionado con Ayuso, probablemente porque representa todo lo contrario a lo que representa Pedro Sánchez. Ayuso es presidenta de Madrid porque ganó, Sánchez es presidente del gobierno pese a haber perdido, y la realidad es que en Madrid hay gestión, hay capacidad de gestión, hay gobierno, y en España no lo hay. Si usted fuera presidente autonómico, ¿iría a la reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa? Mire, si yo fuese el presidente de la Xunta de Galicia, iría a la Moncloa a reunirme con Pedro Sánchez para reivindicar todo lo que el gobierno de España no está haciendo en Galicia. Si yo fuese el presidente de la Comunidad de Madrid y fuese víctima de una persecución permanente y obsesiva por parte de Pedro Sánchez y todo su gobierno, y si ese gobierno y ese presidente atacase a mi familia, yo no iría a reunirme con Pedro Sánchez y a blanquearlo. Por último, antes de pasarla a los compañeros para que me le hagan una pregunta, se está hablando mucho en Castilla y León estos días. El presidente Mañueco ha presentado los presupuestos, el anteproyecto, pero parece difícil que los vaya a aprobar porque no tiene los apoyos necesarios, fundamentalmente de Vox. Dice toda la oposición que esto es una maniobra electoral para que luego el presidente diga, bueno, pues voy a convocar elecciones anticipadas. ¿Usted cree que es el momento de que esto se produjera en Castilla y León? A ver, este es el momento de presentar los presupuestos de la Comunidad para el año 2025. Eso es lo normal. Lo normal no es lo que hace Sánchez, que es no presentar presupuestos porque vive en una debilidad parlamentaria absoluta. Lo normal de un gobierno serio y riguroso como el de Mañueco es presentar los presupuestos para el año que viene. Además son unos buenos presupuestos. El gasto social representa el 80% del gasto total de los presupuestos para el año siguiente y son unos presupuestos que además permite bajadas de impuestos. Se puede seguir creciendo y bajar impuestos. Esto es algo que Pedro Sánchez y su gobierno no entienden. Lo razonable es que un gobierno serio presente las cuentas para el año siguiente y que acuda al trámite parlamentario para aprobarlas. Y a partir de ahí veremos quién las apoya. Y veremos si Vox en Castilla y León es un partido en el que se puede confiar y antepone el interés general de Castilla y León o antepone sus intereses partidistas o lo que le manden desde Madrid. Y por lo tanto creo que este momento presupuestario puede permitirnos acreditar cuál es la posición en la que se encuentra cada uno. Veremos si el Partido Socialista, ante unos presupuestos que son buenos para Castilla y León, prefiere asfixiar a Castilla y León con tal de asfixiar al gobierno de Mañueco. Yo creo que esto es una oportunidad para reflejar en qué posición está cada uno de los partidos que tienen representación en las... Bueno, pues a día de hoy, en estas horas, lo tiene complicado Mañueco aprobar los presupuestos. Vamos a ver qué preguntan los compañeros. Ya veremos. May. Sí, buenas noches, señor Tellado. Escuchando algunos de los argumentos parece como lo mismo que ustedes acusan al Partido Socialista y al Gobierno, porque habla de debilidad parlamentaria, pero precisamente ustedes no pueden presentar una moción de censura porque no tienen el respaldo necesario de los grupos para apoyarla. ¿Tienen algún tipo de interlocución con Junts en estos momentos? Bien, nosotros en el Congreso de los Diputados hablamos con todos los grupos parlamentarios, con todos menos uno. Nosotros hablamos con todos los grupos, salvo Bildu, perdón. Y hablamos con todos los demás. Es verdad que hoy se dan en el Congreso de los Diputados y se da en la política nacional un escenario en el que la realidad es que hay más motivos que nunca para hacerle al gobierno de Pedro Sánchez una moción de censura, pero la aritmética parlamentaria no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Sí, la suma sí se daría, bueno, si ustedes consiguiesen ese apoyo. ¿Por qué no lo permite en estos momentos la aritmética parlamentaria? Porque los socios de Sánchez han encontrado en un presidente hiperdébil el mejor escenario para conseguir todas sus reivindicaciones. Esquerra, Bildu, todos los socios de Sánchez quieren a un presidente del gobierno débil, porque al final siempre consiguen lo que pretenden, porque Sánchez siempre cede. Y saben que en una tesitura similar Feijóo no cedería. Y por lo tanto yo entiendo que estos partidos antisistema, partidos nacionalistas, independentistas, quieren a un Sánchez como presidente del gobierno. Bueno, pues esa es la situación. ¿Nosotros a qué fiamos todo? A que cuando los ciudadanos sean llamados a las urnas, encuentren a un Partido Popular preparado para gobernar, alternativa de gobierno y para darle a España una política distinta, una política mejor. Pero no nos obsesiona ningún escenario
de moción de censura porque creemos que ese no es el camino. Nunca ha habido tantos motivos para una moción de censura como ahora, ante un gobierno podrido por la corrupción y un gobierno completamente paralizado, pero nunca han encontrado los partidos antisistema un presidente del gobierno tan dócil y sumiso a sus reivindicaciones. Esa es la verdad. Chapu. A mí me gustaría preguntarle, señor Tellado, sobre el fenómeno del Me Too. Es decir, ahora mismo que hay en marcha procesos donde hay denuncias a través de esta manera de llegar a la justicia en ámbitos que no son los tribunales, me gustaría preguntarle por la posición de su partido sobre esto. Me parece especialmente interesante ahora que se ciernen los efectos del Me Too sobre su contrincante. Bueno, la realidad es que Íñigo Errejón está en una situación muy delicada, investigado ya por un juzgado de Madrid, al menos por una de las 3 denuncias, ¿no?, de las que se ha hablado, y yo creo que su situación tiene mucho que ver con una carta de dimisión en la que da a entrever que reconoce la existencia de ciertas situaciones que pueden ser delictivas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando alguien reconoce la existencia de un posible delito, tiene que asumir responsabilidades políticas y tiene que ponerse a disposición judicial, ¿no? Yo creo que es la situación en la que se encuentra en este momento, ¿no? Esa es mi visión, ¿no?, sobre la situación, la delicada situación en la que se encuentra Íñigo Errejón. Y dicho esto, creo que su formación política tiene un problema grave, un problema muy grave, porque la realidad es que los dirigentes de Más Madrid y los dirigentes de Sumar han encubierto determinadas denuncias que parece ser que como mínimo conocían desde hace un año. Y eso, en mi opinión, es lo tremendamente grave. Yo creo que hoy hemos podido ver una rueda de prensa de Yolanda Díaz en la que no se clarifica nada, absolutamente nada. Yo creo que lo sabía desde hace un año y no actuó, lo reconoce ella misma porque hubo unas denuncias en aquel momento. Y yo tengo que decir que en el caso de Yolanda Díaz esto ya ocurrió en Galicia. Ya ocurrió en Galicia con respecto a unas denuncias relacionadas con tenencia de pornografía infantil, que ella expedientó del partido a los que lo denunciaban, encubriendo al que era el secretario de su grupo municipal en Ferrol. Quiero decir que llueve sobre mojado en el caso de Yolanda Díaz porque nos podemos encontrar ante un caso similar a aquel donde ella lo sabía y lo tapó para evitar el daño político que podía representar. Y por lo tanto tengo que decir que tengo la sensación de que hay un feminismo de boquilla que luego en la actuación del día a día no se corresponde. En este caso hubo sentencia condenatoria. Hubo sentencia condenatoria. Maite. Sí, es un caso oscuro, que la verdad es que el señor Tellado lo conoce porque proviene de Galicia, del que se ha hablado poco en el resto de España, que yo creo que es importante, muy pertinente ponerlo sobre la mesa ahora en este momento. Yo le quería preguntar, señor Tellado, buenas noches, por los acuerdos, si es que puede haberlos en algún momento con el Partido Socialista. En junio llegaron ustedes a ese consenso para renovar por fin, después de 5 años de parálisis, el Consejo General del Poder Judicial. Me acuerdo que entonces el ministro Bolaños dijo que empezaba un buen tiempo para los consensos con el Partido Popular. El señor Feijóo dijo que, naturalmente, como el Partido Popular era el partido más votado en España, no renunciaba en absoluto, sino que iba a colaborar en ello. A partir de entonces se habló de varios organismos que tenían que ser renovados, entre otros el Banco de España, y ya sabemos lo que hizo el presidente Sánchez colocando al exministro Escrivá de gobernador. Hemos sabido hace una semana lo que ocurrió en el Radio Televisión Española, otro de los organismos que quedaban, donde se han ampliado las mayorías dentro del Consejo General del Poder Judicial. Decimos los analistas, que para neutralizar al Partido Popular y dar entrada a otros partidos que apoyan al presidente Sánchez. ¿Están dinamitados todos los puentes? Porque quedan la Junta Electoral Central, queda la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quedan varios organismos para los que hasta ahora, si no se cambian las leyes, hace falta el consenso de los 2 grandes partidos. Bueno, nosotros hemos sido capaces de llegar a un acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque se daba un escenario de coincidencia que era despolitizar la elección de sus miembros. Y en ese caso es evidente que por parte del Partido Socialista hubo un cambio de conducta. Y frente a su intento de colonizar
con socialistas el Consejo General del Poder Judicial. Gracias a la mediación de la Comisión Europea conseguimos llegar a un acuerdo para despolitizar el Consejo. Y a partir de ahí, pues la cabra tira al monte. Y la realidad es que lo que hemos visto es un Partido Socialista que ha vuelto a las rutinas anteriores, que es tratar de colonizar todas las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de su partido y de su persona. Lo hemos visto con todo, con Correos, con el CIS, con el INE, lo hemos visto absolutamente con todo. Y lo hemos visto recientemente con el Banco de España, donde hemos visto cómo un señor se levanta por la mañana siendo ministro del Gobierno de España y por la tarde es gobernador del Banco de España, que se supone debe ser una institución independiente que garantice que sus informes sean imparciales. No lo van a ser. El daño que le causa la decisión de Pedro Sánchez a la imagen, a la reputación del Banco de España, creo que no tiene precedentes. Y esta misma semana, lo veremos en el Pleno, esta semana, el miércoles, la toma de control absoluta por parte del Partido Socialista y sus socios del Consejo de Radio Televisión Española. Yo creo que con este Partido Socialista es muy difícil llegar a acuerdos, prácticamente imposible. Yo tengo la sensación de que el Partido Socialista hay un antes y un después desde la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido. Y creo que además esa situación va empeorando año a año hasta llegar a una situación como la que nos encontramos en este momento. Esta semana hay pleno, mañana y pasado hay pleno. Nosotros mañana vamos a pedir el cese del fiscal general del Estado. Es que está siendo investigado por el Tribunal Supremo. Es una persona que no puede perseguir delitos porque está siendo investigado por cometerlos. Nada más y nada menos que revelación de secretos y atentar contra el derecho a la defensa de un particular. Bueno, pues lo que estamos viendo es que no solo el fiscal general del Estado se atrinchera en el cargo, sino que además el gobierno lo ampara. ¿Y por qué lo ampara? Pues porque hoy tenemos un gobierno en España que no se dedica a gobernar, se dedica a resistir. El gobierno está parapetado en el Palacio de la Moncloa y quiere poner todos los resortes del Estado al servicio de la defensa del gobierno de Sánchez, de la familia de Sánchez y del partido de Sánchez, como instrumentos de defensa frente a los casos judiciales que cercan al gobierno de Sánchez, a su partido y a su familia. Y eso es tremendamente grave, porque vivimos en una democracia secuestrada, no tenemos un gobierno que gobierne, solo tenemos un gobierno que resiste. Resiste en el poder como estrategia defensiva. Cuando Sánchez convoca las elecciones en mayo de 2023, las elecciones generales, él ya sabía que su gobierno estaba siendo investigado. Y las convoca de forma anticipada para protegerse frente a lo que él ya sabía que venía. Sabía que su gobierno estaba investigado por corrupción, sabía que su gobierno estaba cercado por la Audiencia Nacional, por distintos juzgados, ahora por el Tribunal Supremo tan pronto actúe después del suplicatorio de Ábalos, y por lo tanto tenemos un gobierno atrincherado en el poder como estrategia defensiva. Y eso creemos que es tremendamente grave para una democracia como la nuestra. Tenemos que terminar, señor Tellado. Es una pena, eso que ha dicho de que no puedan alcanzar acuerdos con el Partido Socialista actual.